Tiro al blanco de nuevo con ustedes en este inicio de año. Uno de los acontecimientos internacionales más llamativos, más impactantes del 2018, pero ya proyectado y presente en el 2019, ha sido las protestas de los chalecos amarillos en Francia, especialmente en su capital, París. La capital francesa, toda Francia ha estado estremecida, conmovida por esa expresión de rebeldía, que indica que el capitalismo anda muy mal. No solo el capitalismo de esta parte del mundo, llamado capitalismo subdesarrollado en términos despectivos hacia estos países, sino el capitalismo de los llamados países civilizados, desarrollados, avanzados, ha creado en su propio seno niveles de empobrecimiento, de reducción del poder de compra del salario, de desempleo, de marginalidad enormes. Las desigualdades son más profundas y más extensas que en ninguna otra época de la historia del capitalismo mundial, incluso en los propios países desarrollados. Hasta el punto que se ha dicho que hay una especie de tercer mundo en el primer mundo. Y es que se ha tornado mucho más concentrador de riqueza el capitalismo. Se ha gangsterizado, las prácticas ilegales abundan. Presidentes vinculados a la delincuencia, los estados cada vez más corrompidos. Allá incluso con cierto lustre, con ciertas formalidades, pero cuando se va al fondo, y eso se devela cada vez más en documentales, en películas, en denuncias, de cómo se va pudriendo el capitalismo, incluso en esos países. Entonces, eso explica los chalecos amarillos, que por demás están realizando protestas que aquí la gente encopetada, los oligarcas aristocratizantes, y no solo, incluso esa clase media parejera, estigmatiza. Allá se ponen capucha, queman goma, queman vehículos, queman locales, es decir, se expresa en toda su extensión la indignación de ser discriminado, de ser empobrecido, de ser vejado permanentemente. Y además con una tendencia a que todo se siga empeorando. Esto genera esos niveles de indignación. Hay que pensar seriamente el tema, porque lo que demostró esto es que en esos países tampoco dio todo el resultado que se preveía, las grandes movilizaciones, las grandes marchas. Se requiere ejercer mucho más presión. Pero además ya en Francia han asumido, y en eso se nos fueron adelante un tanto, en términos ya de la masividad de la protesta, están exigiendo incluso la destitución del presidente Macron. Es decir, hay una especie de similitudes en dos polos del mundo. Ese mundo supuestamente altamente desarrollado, si el desarrollo se mide por la acumulación de riqueza en una clase dominante, y también en Haití, que fue colonia de Francia y que ha sido recolonizada por Estados Unidos, por Canadá y por la propia Francia. Los movimientos de protesta están exigiendo la destitución del presidente. Y eso tiene que ver con el hecho de que las perspectivas que ven esos pueblos con ese poder constituido son ominosas. Y están planteándose cambios políticos, cambios en el Estado, en los órganos de decisión fundamental. Entonces, toma fuerza el término de los chalecos. En el caso de Francia, es un amarillo brillante que
por un lado impresiona a todos los observadores, pero por otro atemoriza a los gobernantes de turno. Y Macron está en enormes dificultades porque el pueblo está empujando hacia un cambio político. Si traemos esto a la República Dominicana, que tiene 2 años de grandes movilizaciones, las oleadas verdes, que han tenido un valor, sin lugar a dudas, pero que han sido insuficientes, es necesario entonces retomar el tema de que, en el sentido figurado, de que aquí parece ser que tenemos que pasar de las marchas verdes a los chalecos verdes, a niveles de protesta que incluyan las paralizaciones. Ya comenzó esto a finalizar el año pasado con la huelga del Cibao. Paralizaciones, desobediencia civil, protestas, y no solo en el método tiene que profundizarse y radicalizarse el proceso, sino en la propuesta. En la propuesta, porque no es verdad que va a haber cambio manteniendo este sistema jurídico político y aceptando como regla de juego las elecciones viciadas que él mismo organiza. Se requiere otra ruta. Y esa es la ruta de los chalecos amarillos, que aquí habría que convertir las marchas verdes en protesta de los chalecos verdes, en protesta verde, en paralizaciones verdes, en paros verdes, que realmente puedan erosionar mucho más de lo que han podido hacerlo las marchas, el poder dictatorial mafioso que está vigente en la República Dominicana. Y que todo apunta en el 2019 a un reforzamiento del mismo en favor de la hegemonía o de la facción hegemónica que controla las instituciones del Estado, que encabeza el presidente Medina. Porque todos los cambios que se produjeron a nivel institucional, en las llamadas altas cortes, en la Junta Central Electoral, todo lo que se produjo el año pasado y el antepasado, ha sido para aumentar el poder y el control de Danilo Medina, quien al mismo tiempo que aumenta control y poder, su popularidad está cada vez más erosionada. Y no solo la de él, sino la de todo el sistema de partidos. Y si eso pasa con el sistema de partidos, que solo tiene confianza en un 14% de la población, entonces hay que buscar una vía, un conjunto de fuerzas que sean capaces de llenar ese vacío, porque eso se está desplomando y se requiere una fuerza con capacidad de ruptura y con capacidad de creación. Vamos a pausar y volvemos nuevamente con ustedes. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.